Ahí, bueno, recién acaba de comenzar la clase. Les había dicho cuál es el objetivo de baterías, que bueno, en primer lugar es separar, hacer una separación grosera de los fluidos, y cuando hablamos de fluidos estamos hablando de gas, petróleo y agua, y controlar al mismo tiempo la producción, porque recordemos que iban dos colectores, colectores de general y colectores de control. ¿Sí? Bueno, y en la separación de fluidos lo que tratamos de buscar es una separación eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Que queden bien separadas, no que me queden muy contaminados. Si yo tengo agua, que sea casi el 100% de agua; si tengo petróleo, que sea casi 100% de petróleo, y así. Bien, también otra función de separar los fluidos es que vamos a acondicionar tanto el petróleo como el agua para darle la disposición final en el caso de agua, o para venderlo en el caso de petróleo. ¿Sí? Y cuando hablo de fases, ¿de qué estoy hablando? Cuando yo hablo de fases, estoy hablando de que es como si fuese un líquido que no se puede mezclar con los otros. Si ustedes agarran, por ejemplo, a ver qué se me ahí está, una botella de agua, la llenan de agua y le agregan y le echan arena, bastante arena. Bueno, si la mezclan mucho, al principio no se ve nada. Sin embargo, si la dejan separar, la dejan quieta en un lugar, se va a empezar a ver que en el fondo se depositan los sedimentos o la arena, y en la parte superior se ve el agua bastante cristalina. Esos son fases, por ejemplo. Ahí tenemos dos fases. Y si al mismo tiempo hacemos esto, pero lo hacemos en una soda, bien, supongamos que la botella no está llena, la ponemos a la mitad, y en vez de agua tiene soda, le agregamos, la tapamos, le agregamos arena, la tapamos y revolvemos, se va a ver toda una mezcla ahí. Pero ¿qué pasa si yo lo dejo quieto, lo dejo de cantar? ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener arena abajo, agua arriba, y el gas que se puede haber desprendido va a estar arriba, la parte más superior. No vamos a alcanzar a ver ese gas en este caso, pero va a estar. Ahí tendríamos tres fases: la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida. ¿Bien? Esos son fases. Y en el reservorio, ¿qué dice que tenemos? Porque las fases no son siempre iguales en el petróleo, van cambiando. En el reservorio tenemos fases de fluidos, bien, que es de alguna manera no está del todo junto, no está mezclado el petróleo con el agua y el gas, están separados. Cuando yo lo produzco, va a haber un descenso de presión y temperatura a medida que el fluido va subiendo, entonces hace que el gas disuelto que puede venir en el petróleo se separe, pero a la vez puede hacer que esa turbulencia haga mezclar el petróleo con el agua. Bien. Y en superficie, cuando tengamos algunas bombas o las cañerías, los codos, las válvulas, también generan turbulencias que pueden favorecer la mezcla de fases que en principio no se pueden mezclar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a necesitar separar estos fluidos. ¿Con qué lo vamos a separar? Justamente, valga la redundancia, con los famosos separadores. Hay diferentes separadores, bien. Esta sería una clasificación bastante eh, resumida, y lo que más me interesa es a mí que sepan esta parte. Bien. En realidad estaría bueno que sepan todo, pero esto es lo mínimo indispensable que deben saber. Que la configuración están hablando, ahí vamos a ver algunas fotos, si están parados, acostados o son redondos. Si son bifásicos o trifásicos, es decir, si separan solo el agua, el líquido del gas, o si separan petróleo, agua y gas, eso sería el caso trifásico. Según la aplicación también se pueden clasificar, pueden ser separadores de producción o de general, o separadores de control para ver cómo está produciendo. Y al mismo tiempo hay una relación entre la presión del fluido y el tipo de separador. Normalmente los separadores de alta presión van a ser separadores esféricos. Bien. Los separadores horizontales van a ser de media presión, y los verticales pueden llegar a ser de baja o media. Pero siempre, 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 siempre los esféricos son separadores de alta presión. Por eso son esféricos, bien, porque se distribuyen mejor la presión internamente.
Voy a borrar esa línea y esa línea. Y esa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera van de la mano. Pero bueno, lo que más me interesa, vuelvo a repetir, es que sepan que a grosso modo nosotros podemos tener separadores verticales, horizontales o esféricos, y a la vez, según la separación que realicen, pueden ser bifásicos o trifásicos. ¿Sí? Que se aprendan los rangos de presión no me interesa, no viene al caso. Lo único que estaría bueno acá practicar, ya que estamos hablando de presión, es la equivalencia con los kilogramos. 1 kilogramo por centímetro cuadrado equivalía aproximadamente a 14,22 psi, 14 psi. Entonces acá estamos hablando de un valor que va desde 1 kilo, bien, hasta, no sé, esto sería 10 kilos, 14 kilos, los de baja. Los de media estamos hablando desde 14 hasta, a ver, tenemos 10, 40 y pico kilos, 40 kilos, redondear. ¿Cómo hago para sacar la cuenta tan rápido? Fácilmente. Si 15 PSI es 1 kilo, 150 PSI van a ser 10 kilos. Bien, así de fácil. Entonces, 150 más 150 son 300, más 150, 450, más 150, 600. Que eso equivale aproximadamente a 40 kilos. Bien. Aproximado, un poquito más. Y bueno, de acá la presión alta va desde, esto sería más o menos 40 y pico, 50, le voy a poner 45 kilos, hasta 100 kilos de presión, 1500 psi, un poco más de 100 kilos. Esa es la clasificación. Recuerden esa clasificación. Recuerden esa conversión. 1 kilo son aproximadamente 14,22 o 14 o 15 psi. Yo lo hago con 15 porque es un número más redondo. Bien, no se olviden de esa transformación nunca. Y bueno, y acá justamente viene a hacer la misma pregunta que algo hemos estado respondiendo, porque dice, ¿qué tipo de separadores encontramos en batería? En batería vamos a encontrar separadores Perdón, generales. profe, ¿puede repetir la conversión? 1 kilogramo son 15, 1 kilogramo por centímetro cuadrado son aproximadamente 15 psi. ¿Estuvo ahí? Gracias. Sí, sí. En realidad es 14,22, pero yo siempre ocupo números redondos para hacer cálculos mentales más rápidos. Bien, entonces dice, ¿qué tipo de separadores vamos a tener en batería? Vamos a tener separadores generales y separadores de control. Recuerden que cuando todo está funcionando en su normalidad, a donde van a venir a parar es a los separadores de general, y si yo voy a hacer algún control, porque es un control de rutina, es decir, a ese pozo le corresponde hacer el control, lo voy a derivar al separador de control. Por ese motivo, normalmente los separadores de control son más chicos que los separadores generales, porque el separador de control no va a traer toda la producción, al menos que pase algo en el colector general, está diseñado solo para controlar. ¿Sí? Bien. Acá hay un pequeño esquema de baterías. ¿Sí? Acá tenemos separadores del tipo verticales. Estos son verticales y estos son separadores horizontales. Esta es la zona de control y esta es una zona de general. Bien. Entonces, repitiendo nuevamente la función de los separadores, nosotros tenemos que una de las funciones va a ser una separación gruesa de las fases que ingresan, es lo que les he dicho varias veces, va a separar de forma grosera, no es que va a salir 100% de gas y 100% de líquido, no, algo de gas va a ir en el líquido, algo de líquido va a ir en el gas, por eso se sigue tratando. Remoción del líquido a la fase gaseosa. Dice lo mismo, nada más que con palabras más bonitas, lo único que está diciendo es que le va a sacar el líquido a la fase gaseosa, sí, al gas le va a sacar el líquido, pero no le va a sacar el 100%. Y también lo vuelve a decir, pero al revés. Ahora dice que va a haber remoción del gas de la fase líquida. Es decir, le va a sacar el gas a la fase líquida. Repito, no al 100%. Y si es trifásico, va a separar el agua del petróleo. Solo si es trifásico. ¿Bien? Para que para que un separador funcione, hay dos variables que hay que tener. En realidad es una.
que tiene que ver con y se relacionan entre dos, pero bueno, la más importante es la presión de salida del gas. Yo regulando la presión de salida del gas voy a regular indirectamente el nivel del líquido. ¿Sí? Estos son dos cosas fundamentales. Y bueno, si hicieron el curso de corredor, el profe, cuando le hablaba de la válvula Fischer, la válvula Fischer o Fischer, como le decía el profe, el profesor Marcelino, esa era la válvula que se encargaba de alguna manera de regular la salida. Bien, es una válvula automatizada que está conectada con un sensor que mide nivel, con un sensor que mide presión. Entonces se programa y trabaja en esos rangos. ¿Sí? Bueno, constructivamente, ¿cómo es un separador por dentro? Esta parte prenden un poquito de atención porque van a ser donde voy a concentrar las preguntas, en mi caso. Bueno, y Manucha también. Malo voy a salir al cuestionario, así que hagan mi caso nomás. Las secciones o las partes que tiene un separador se dividen en cuatro. Una sección primaria de separación, sección de separación gravitacional o secundaria, sección de extracción de niebla y sección de acumulación de líquido. Bien, repito y a la vez voy escribiendo en la misma diapositiva. La herramienta de lápiz, color le vamos a poner un color rojo. Sección primaria de separación. Y fíjense, la primera. Le voy a poner un numerito o una letra. La letra A la voy a poner. Sección primaria de separación. La sección primaria es justamente donde ingresa el fluido. Ahí vamos a ver qué tipo de secciones primarias tenemos. No son todas iguales. Miren, acá hay como un choque de alguna manera que genera una separación bastante grosera del gas y del líquido, haciendo que el gas vaya a la parte superior, que de por sí va a ir por su menor densidad, y que el líquido se dirija de forma forzada y repentina hacia abajo. Bien. Luego tenemos la sección de separación gravitacional o secundaria. Bien. ¿Por qué será separación gravitacional? Porque por la misma diferencia de densidad se va a empezar a separar. Eso sería todo esto, ¿bien? Toda esta zona, acá la voy a dibujar así. Luego dice que tenemos la sección de extracción de niebla. Como el nombre lo dice, lo que hace la sección de extracción de niebla es sacarle el líquido que puede querer arrastrar el gas. ¿Y eso dónde va a estar? En la salida del gas. Fíjense que acá arriba tenemos la salida de gas. Y acá tenemos la salida de líquido. Este es un separador sí, es bifásico. Es bifásico este separador, bien. Es bifásico. Ya vamos a ver más fotos de separadores como son internamente. Pero bueno. Entonces la sección de extracción de niebla va a ser una malla metálica, donde cuando el gas quiere arrastrar el líquido se pega en esa malla, bien, se hace una gota más grande y condensa, se cae. Va a estar a la salida del gas, justamente. Y después la sección de acumulación de líquido, que acá va a haber un líquido o dos líquidos, dependiendo si es bifásico o trifásico. En realidad siempre están los dos líquidos, pero me refiero a que se van a poder separar o no, siempre y cuando sea trifásico o no. Y va a ser toda esta zona, justamente, donde está el líquido. Esas son las cuatro partes más grandes, a grosso modo, que internamente tiene un separador. Está bien, por fuera tenemos la válvula Fischer, tenemos la salida de gas, la de agua y petróleo, la de agua por un lado y la de petróleo por el otro. Tenemos válvulas de purga, tenemos una boca de limpieza, y tenemos medidores de presión, etc. Pero internamente, que es tal vez lo que no se ve, bien, y no lo van a ver al menos que vean uno desarmado, contiene esta sección. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá se ve la misma imagen, un poco más grande, bien, tenemos la entrada de los fluidos, el desviador o la zona de sección primaria, donde hay una primera separación, después la sección de separación secundaria, que es por donde viaja el gas, se empieza a separar por gravitación aquella gota que venga arrastrada por el gas, se va a juntar con otra y va a condensar. Bien, la sección de acumulación de líquido y la sección de extracción de niebla. Fíjense que acá dice salida de gas, salida de líquido,
válvula de limpieza, boca de limpieza. ¿Sí? Bueno, esto no es, pero esta parte sí es un poco más importante. Fíjense, ahora vamos a hablar en detalle de cada una de las secciones. Bien, en primer lugar, como ya les dije, la sección primaria es como un desviador, una plaquita desviadora o un conjunto de placas que desvían el fluido de golpe. O sea, el fluido viene con una determinada presión, entra al separador y se encuentra con esa placa que lo que tiende a hacer es separar de forma rápida. Bueno, a ver si acá hay otra forma. De forma rápida, mediante turbulencia o mediante un impacto, separar el gas del líquido. Bien. Hay diferentes formas. Por ejemplo, esta que ustedes están viendo acá sería una forma, esta que se ve acá en la imagen. Ahí se las marco. Bien. ¿Qué hace? El líquido entra, choca y cae por su propio peso, densidad, mientras que el gas empieza a separar. ¿Sí? Ese sería un modelo. Después tenemos otros modelos que son desviadores de entrada. Fíjense, el fluido en este caso dice boquilla de entrada. ¿Dónde está acá? Tenemos que el fluido viene por acá, choca con esa placa y hacia dónde se va a querer ir toda la mezcla del líquido hacia abajo. Pero al ir hacia abajo, el líquido se va a ir por su propia densidad y el gas va a tender a subir. Si hay diferentes formas, esta es otra forma, ¿bien? Donde este codo que ustedes vienen tiene la capacidad de girar también. Hay muchos modelos, pero lo que hacen principalmente es eso. Es una forma de separación brusca, repentina. Miren este otro modelo que está acá abajo. El líquido todo el fluido ingresa por acá, empieza a girar por el mismo presión de ingreso. ¿Y qué sucede? Esa presión, ese caudal, ese movimiento hace que el líquido se empiece a ir hacia abajo y el gas por su menor densidad ascienda. Esta es de alguna manera la sección primaria de separación. ¿Sí? Es donde entra, la sección primaria es donde entra. Después, lo que es la sección de extracción de niebla, como el nombre lo dice, yo ¿qué trato de hacer? Trato de condensar, lo voy a escribir acá, si alguno lo quiere copiar. Trato de condensar el líquido que puede llegar a ser arrastrado por el gas. ¿Sí? Eso es lo que busco con el extractor de niebla. Es como un filtro, como si fuese un filtro, nada más que al estar en la parte superior este filtro, lo que va a hacer es que el gas cuando quiera salir por la salida va a tener que pasar por ahí. Si hay gotitas de líquido, las voy a dibujar celestitas, si hay gotitas de líquido, esas gotitas se van a empezar a pegar en esta malla, ¿bien? Y se van a empezar a juntar. Y cuando formen una gota grande, ¿qué va a hacer? Por su propio peso, una gota grande ya es más pesada que gotitas chiquitas, van a caer y van a condensar. Hay diferentes distribuciones, fíjense, este dice tipo aleta, esta es una malla de alambre. Obviamente que mientras más aletas o más gruesa sea más grande, mejor, porque más difícil le es al gas arrastrar el líquido. ¿Sí? También tenemos modelos de placas, este es un modelo de placas, ¿bien? Estas placas, ¿qué pasa? El gas hace todo este movimiento y choca arriba, choca abajo, choca arriba, entonces el líquido en algún momento entra en contacto con las chapas, se forma una gota más grande y termina cayendo, ¿bien? Eso es en cuanto a la zona de extracción de niebla. Ya es la segunda zona, la segunda sección. Recordemos que son 4. Estamos hablando de las secciones internas del separador. Sea cual sea el separador. No importa. Ya vamos a ver también cómo van variando, si es un trifásico o si es un bifásico. Bien. Después tenemos la sección de acumulación de líquidos. ¿Se acuerdan? Sí, está siendo grabada, Carmel, la clase. Ahora me acordé de grabarla. Ustedes háganme acordar siempre
profe, puso a grabar la clase porque me olvido. Por ejemplo, la clase pasada me olvidé de grabarla, ahora la he vuelto a grabar, ya casi la termino, la voy a subir. Me he olvidado. Bien, perfecto. Buenísimo, Carmel. Sí, es lo ideal. Yo también a veces grababa las clases en la facultad y las volví a ver. Pues imposible estar atento 2 horas seguido. Hay algunos pocos que lo pueden hacer, en mi caso no era el mío. Tenía compañeros que lo podían hacer, pero yo tenía que volver a ver la clase. Bueno, ahora vamos entonces a la sección de acumulación de líquido. La sección de acumulación de líquido, recuerden que era la siguiente. Esperen que cierre que se me olvidó. Yo tenía el separador, estoy con un separador horizontal y la acumulación de líquido se generaba en la zona inferior, de abajo. Esta zona era la zona de acumulación de líquido, ¿bien? ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener? Acá abajo, por acá el separador va a tener la zona por donde sale el líquido, valga la redundancia. Va a tener la zona por donde sale el líquido, valga la redundancia. ¿Y qué sucede con esto? Que si por algún motivo la salida fuera tan grande, ¿qué pasa a ustedes cuando se lavan las manos, por ejemplo, en el lavatorio y cortan el agua? Cuando el agua está drenando por el lavatorio, se forma un remolino, ¿verdad? Entonces, o un vórtice, un remolino o vórtice es lo mismo. ¿Sí? Entonces se va a querer formar de alguna manera un remolino. ¿Y qué va a pasar si se forma un remolino? Imagínense, yo ahora lo voy a hacer un dibujo más bonito. Esto lo voy a borrar. Imagínense que yo tengo, lo voy a dibujar con negro. Yo tengo el separador de nuevo. Tengo mi salida de acá de líquido. Y imaginen que tengo mi nivel de líquido al mismo tiempo. Mi nivel de líquido, ¿sí? ¿Qué va a querer hacer el nivel de líquido cuando esté cerca del vórtice, cerca de la sección? Y si tiene un nivel bajo, se va a querer formar un remolino, que si yo lo pudiera ver sería algo así. ¿Sí? Al querer formarse ese remolino, estamos en problema porque el gas, que debería salir por arriba, debido a que se forma ese remolino, debido a que se queda en algún momento sin nivel que cubra la salida de abajo, algo de gas va a tender a irse por acá abajo. Y esto se conoce como que dicen está soplando, el separador está soplando. Que sopla quiere decir eso, que el nivel está tan bajo, el nivel de líquido, que se va algo de gas el, por la salida de abajo, que en realidad tendría que irse líquido. ¿Bien? Entonces, para evitar, digamos, la formación de esto, una de las cosas, no se evita al 100%, pero se disminuye considerablemente la formación del vórtice, lo que se hace es colocar una tela o un rompevórtices abajo, también como si fuese un filtro. Bien, esto que ustedes están viendo acá, si yo lo miro desde arriba, sería una tela, lo voy a cambiar de color para dibujarla, dale una tela, ahí que se colocaría en la zona de succión de donde sale el líquido. Bien, es una tela. Esa tela también recibe el nombre de rompevórtice. ¿Por qué? Porque evita que se forme ese vórtice. Porque el vórtice, ¿cuándo se va a formar? Se va a formar cuando la succión sea bastante grande. Entonces, al ponerle una restricción, yo lo que estoy haciendo es que el líquido vaya bajando de manera más lenta. Y eso así rompo el vórtice. Fíjense, si yo lo veo desde acá, imagínense que este es su ojo, lo están viendo desde acá, ¿bien? Lo están viendo desde acá, así. ¿Qué es lo que vería? Vería esto, vería que hay como una serie de soportes y acá se vería el, eh, el lateral rompevórtice, ¿sí? Eso en cuanto a la salida del líquido. Sin embargo, también ocurre que
si el líquido entra muy de forma muy grosera, muy rápida, ¿qué se van a formar? Se van a formar olas. Bien, las olitas se van a formar olas. ¿Sí? Esas olas van a ir en un sentido y cuando lleguen allá después van a volver. Bien, y lo que tiene de malo eso es que generan movimientos muy bruscos y no hay un nivel plano. El nivel tiene que ser lo más plano posible, no tiene que estar perturbado. Bien, porque en esos niveles también podemos llegar a favorecer la formación de este vórtice. Entonces, lo que se coloca también, lo que sale acá abajo, que el nombre lo dice, que son rompeolas. Las rompeolas también son una serie de, eh, imagínense como una tela también, o sea, nunca es liso al 100%, o capaz que puede ser también como una tapa que tiene agujeros de forma longitudinal para que el líquido pase y la ola se rompa bien. Entonces, es importante también. Ahí me llegó una pregunta. Profe, ¿y qué material es esa tela o es una tela común? No, es una tela, no es una tela textil, es una tela de aceros galvanizados o inclusive a veces de cobre, de elementos que no se puedan corroer, pueden ser telas plásticas, pueden ser de chapas galvanizadas, ¿sí? No, de zinc, magnesio no, porque eso se corroe muy rápido, pueden ser aceros, normalmente aceros inoxidables también pueden ir, ¿sí? Tanto las telas estas que yo les decía superiores, que eran la sección rompeniebla, de la niebla, donde yo condensaba el líquido, o en la zona esta donde yo saco el líquido, el rompevórtice, o las placas rompeolas también. Bien. Bien, ya hemos visto tres secciones, repasemos. Sección primaria, sección de extracción de niebla y sección de acumulación de líquido. Ahora vamos a la sección. Bueno, acá está, vieron lo que les dibujaba recién. Fíjense cómo son bueno, acá dice rompe espuma, pero también tiene la función de romper olas a la vez. Esto, que es como si yo tuviera un taponcito que tiene agujeros, entonces yo de esa manera hago que el fluido pase más lento y no se formen las olas. O también puede ser con platos inclinados, chapas inclinadas. Y me está faltando la. A ver, quiero ver dónde estamos adelante, se ha perdido. Bueno, y en la sección de que no la nombra, recuerden que son cuatro. Esta sección que le pone sección de separación secundaria. Y bueno, acá muchas cosas no hay. Pueden haber algunas otras telas como en la sección esta, pero normalmente se busca que el gas circule, ¿sí? Circule para que pueda ser extraída. Por eso no hay tantas restricciones. Bueno, entonces repetimos. Fíjense acá que podemos ver. Podemos ver los tres tipos de separadores principales. Separador vertical, separador horizontal y separador del tipo esférico. ¿Sí? Y también, si yo, bueno, se ve un poco borroso esto, porque lo han se ha escaneado mal, vemos el extractor de niebla, salida de gas, y en la entrada del fluido, la producción bruta, que viene por acá, la salida del líquido, el rompevórtice, bien, esto sería un separador vertical. Y esto sería un separador horizontal, que es el que hemos estado hablando. Tenemos una entrada de la producción bruta. Bien, tenemos el extractor de niebla, salida de gas, el rompevórtices, bien la zona de líquido. Después el separador esférico igual. La entrada de la producción bruta, el eh, zona de extracción de niebla, el extractor de niebla. Bien acá abajo, donde saliera el líquido, va a ser el rompevórtices, bien. Placas también para romper las olas. Bueno, esta fotito se ve un poco más completa. Fíjense en este caso nuevamente la entrada de fluido y les voy a ir marcando. Acá la entrada de fluido, además que con otro color. Que se resalte un poco más. Ahí está. Ajá. La entrada de fluido por acá. Bien, esta primera sección que genera una separación grosera, lo que hace es
que el gas se vaya hacia arriba, como ya hemos dicho, el líquido hacia abajo. Y si hay algunas gotas de líquido arrastradas, van a ser sacadas por el extractor de niebla, haciendo que decanten. Bien, y el gas va a salir por arriba. Fíjense que acá dice regulador de contrapresión. Esto sería, por ejemplo, la válvula Fischer que les mostró el profesor. Eso sería un regulador de contrapresión. Después tenemos, acá no lo han dibujado, pero tenemos la zona de rompebar. Bueno, esto es un trifásico, es un separador trifásico por lo que estoy viendo. Ya lo vamos a ver en más detalle. Tenemos los rompevórtices en la zona de abajo a la salida del líquido. Bien, tenemos un flotador. El flotador, ¿para qué me sirve? El flotador es el sensor que de alguna manera me permite a mí decirle a la válvula Fischer, abrí más, cerrá más para mantener el nivel de líquido. Bien, eso es un flotador. Bueno, ahora vamos a hablar, hasta el momento hemos estado hablando de los separadores bifásicos. Las fotos que vimos anteriormente fueron los bifásicos, y lo que hacemos es separar gas de líquido. Todo esto que está escrito acá básicamente me dice eso, que separo gas de líquido. Se los leo y se los explico para que lo entiendan si hay alguna palabra media complicada, pero básicamente dice eso. Separación gruesa de la fase que ingresa, bueno, separación. Remoción del líquido de la fase gaseosa, lo mismo de recién. Saca el líquido del gas. Bien. Remoción del gas de la fase líquida, dice lo mismo pero al revés, le saca el gas ahora al líquido. Recién le sacaba el líquido al gas, ahora le saco el gas al líquido, ¿no? Mantiene la presión de salida del gas. En realidad, bueno, esto podríamos discutirlo. Lo que lo mantiene la presión de salida no es el separador en sí, sino la válvula Fischer. Y mantiene el nivel también. ¿Esto quién lo hace? Lo hace la válvula Fischer gracias a un medidor de nivel que tengo dentro del separador. Fíjense, siempre se controlan esas dos cosas. En un separador lo que se controla es la presión y el nivel. Antiguamente uno tenía que ir a mirar y fijarse varias veces al día cómo estaba el nivel y la presión. Ahora, debido a la tecnología y a la automatización y control, cada vez es más fácil. ¿Por qué? Porque yo lo automatizo. ¿Cómo lo automatizo? Y podría poner algún controlador, podría llegar a poner un PLC y decirle al PLC, mira, mantenerme el nivel en estos valores, mantenerme la presión en estos valores, abrir o cerrar la válvula según la presión, o abrir y cerrar la válvula según el nivel de líquido. Bueno, entonces ahora ya empecemos a hablar. Bien, este es un separador bifásico porque sale el líquido por acá directamente, no sale el agua por un lado y el petróleo por el otro. Esto sale todo el líquido, por acá sale el gas, entonces es un separador bifásico. Los diámetros, fíjense, dice que pueden ser separadores tan pequeños como de 10 pies, acá le han puesto pulgada, pero en realidad sería de diámetro de 10 pies a 15 pies. Un pie son aproximadamente 30 centímetros, entonces pueden ser separadores de diámetro de 3 metros a 4 metros y medio de diámetro. Bien. Y la longitud es variable, pueden ser longitudes de 5 pies, que 5 pies serían metro y medio, muy chiquitos, o 70 pies. Bien, ya de 70 pies estamos hablando de metro y medio, metro y medio, metro y medio, 3, 6, 7 metros y medio aproximadamente, si mi cálculo no me falla. Bien, casi 10 metros de largo. Bastante, no son tan chiquitos, ¿no? Bueno, ese sería un separador horizontal bifásico. Acá hay otro modelo, bien, que es un doble tubo este modelo, donde acá tenemos, donde dice fluid inlet es el ingreso de fluido, va a chocar en esta sección primaria, que es la de separación, ¿se acuerdan? Después tiene una zona de extracción, bien, y después el líquido, ¿por dónde cae? Cae al tubo de abajo. ¿Para qué diferencia hay entre este primero bifásico y este segundo bifásico? La diferencia está en que este doble tubo se ocupa cuando yo tengo mayores concentraciones de gas, porque me permiten separar el gas de mejor manera. ¿Y por qué? Porque al tener doble tubo, el líquido siempre por su propio peso va a tender a irse hacia abajo. Bien, en este tubo va a estar lleno de líquido y se va a querer siempre ir el líquido hacia abajo y el gas se va a permanecer en el tubo superior. Me sirve cuando yo tengo mayores proporciones de gas, ¿sí? Normalmente los separadores bifásicos es cuando yo tengo bastante gas. Esa es la diferencia entre el bifásico y el trifásico.
tengo bastante caudal y a la vez tengo bastante gas. Entonces ocupo separadores bifásicos. Si yo tengo mucho gas, ocupo un doble tubo, por ejemplo. Este es el más común. Este es uno de los más comunes, los horizontales. También tenemos los separadores verticales bifásicos. Bien. ¿Cuándo voy a ocupar un separador vertical bifásico? Cuando yo tengo poco caudal de líquido. Tengo bastante gas, pero poco caudal de líquido. También depende de una cuestión de espacio, ¿no? No es lo mismo el espacio que se requiere para un separador vertical que para uno horizontal. Después otra vez, pero ahora tenemos un separador esférico bifásico. Bien, ¿en qué caso ocuparía este? Recuerden, cuando yo tengo un separador bifásico es porque esférico, perdón, es porque yo tengo grandes presiones. Si es bifásico es porque tengo Si es bifásico es porque yo tengo grandes caudales. Bien. Si es esférico es porque tengo mucha presión. ¿Sí? Si es doble tubo es porque tengo mucho gas. ¿Sí? Si es vertical es porque tengo poco líquido. ¿Sí? Bueno, acá hay una comparación. Fíjense, dice comparación entre separadores horizontales, verticales y esféricos. Horizontal, vertical, esférico. Dice que el 1 es el más favorable y el 3 es el menos favorable y el 2, bueno, regular. La eficiencia de separación en el horizontal, fíjense, es la mejor. Bien, ¿por qué? Porque mientras más largo sea, tiene esa disposición que es más larga, hace que se pueda ir separando a medida que se va moviendo. ¿Sí? Por eso es mejor el horizontal. Bueno, estabilización de fluido, adaptabilidad, capacidad. De mejor capacidad, el horizontal, nuevamente. Facilidad de mantenimiento, capacidad con petróleo espumoso, es decir, cuando es muy emulsionado, nuevamente conviene el horizontal. Fíjense que siempre el que mayor ventajas presenta de todos es el horizontal. Facilidad de instalación, perdón, facilidad de mantenimiento, capacidad de petróleo espumoso, adaptabilidad, dice, de uso portátil. Siempre el que tiene mayores ventajas es el horizontal, pero bueno, si yo tengo mucha presión y ya me voy a ir a un esférico por cuestiones constructivas, y si yo tengo mucho gas y poco líquido, me voy a ir a un vertical, y así. ¿Bien? ¿Qué puede pasar también? Cuando yo tengo bastante presión, ¿bien? Yo puedo poner más de un separador. Puedo poner un separador en serie con otro. Cuando yo, por ejemplo, no tengo una buena separación de gas, viene mucho gas y yo tengo un separador y no me es suficiente, no lo separa medianamente bien, yo voy a poner otro separador a la par. ¿Y cómo sería eso? Y bueno, el líquido que sale con el separador, en el primer separador, va a ir a otro separador que va a tratar de sacar el gas que le queda, y así. Bien, fíjese, tenemos acá un solo separador, acá tenemos dos separadores en serie y acá tenemos tres separadores. ¿Sí? Bueno. A ver qué dice interesante acá. Bueno, este sería un bifásico vertical. Fíjese el nivel de líquido donde está, no está muy alto, está muy siempre medianamente bajo. Por eso no sirve para mucho líquido, porque si yo tengo mucho líquido, acá tengo que tener el drenaje o la salida la tengo que tener, pero no el drenaje, pero la salida la tengo que tener muy abierta y no alcanza a ver una buena separación. Por eso esto es para cuando hay poco nivel de líquido. ¿Qué problemas se presentan en los separadores? Bueno, espuma. Bien, la espuma sería la emulsión. Hidratos de gas, sobre todo a la salida. Cuando el gas sale por la salida superior, ¿qué pasa? Todos los fluidos se mueven de mayor a menor presión. Bien, y cuando yo hablo de menor presión es como que estoy haciendo cada vez más vacío, supongamos. Entonces, al expandirse el gas, si lleva agua, arrastra algo de agua, este gas que sale por arriba va a formar hidratos de gas y además de ser explosivos, presentan la desventaja que me pueden obturar la cañería. Corrosión,
Obviamente esto no se salva a nadie, la corrosión. Parafina, si el petróleo es parafinoso. Acá dice arenas y lodos. Bueno, lodos son en la parte cuando yo recién el pozo es nuevo y lo pongo en marcha, bueno, ahí va a venir algo de lodo, pero después no viene más lodo, se acabó el lodo. Profe, ¿cómo serían las parafinas? Las parafinas son cristales, imagínense la grasa, la cera de vela, ¿sí? La de una vela común, las velas blancas. ¿Me escucha, Carmelo? Sí, sí. Bueno, esos son cristales, podrían ser muy similares a los cristales de parafina. No sé si alguna vez tuvo la posibilidad de ver a su mamá o su abuela tejiendo, bien una maquinita, bien donde hacen los ovillos de lana y le ponen como un anillo. Ese anillo es una parafina, por ejemplo, está hecho de parafina. Son como ceras, como grasas, un poquito más duras. Pero eso ya depende del petróleo. Bueno, arenas y lodos. El lodo, como les decía, va a ser cuando el pozo recién es nuevo y estoy ensayándolo. Flasheado y soplado. ¿Qué es lo que es el flasheado y qué es el soplado? El soplado es como les dije, cuando el gas se me quiere ir por abajo. Bien. Y el flasheado es cuando el líquido se me quiere ir por arriba. Es lo contrario. Dice David Ramírez, ¿cuántos separadores normalmente podemos tener instalados? Depende. Depende. Vos cuando se hace el cálculo, el diseño de un separador, vos lo que tenés que tener en cuenta primero y principal es la cantidad de caudal que vas a manejar y las proporciones de gas y líquido respectivos. En función de eso se va a hacer un diseño y vas a decidir cuántos separadores vas a tener. Podés tener yacimientos pequeños que tienen, qué sé yo, 10 pozos que no tienen ni un separador porque no tienen batería. Directamente los 10 pozos esos producen un tanque, viene un camión, toma ese tanque y lo lleva a batería y en esa batería podés tener, no sé, en cada batería un separador de general y uno de control, o podés tener dos de general y dos de control, o podés, si es muy grande el yacimiento, podés tener tres separadores de general y tres de control en cada batería. Es muy variable eso. Bien normal, pero ¿de qué depende? Y mientras más producción tengas y mayor sea la diferencia entre y más mezclado venga el fluido, es decir, venga con gas y petróleo, vas a tener mayor separadores y más grandes. Mayor cantidad y más grande. Bueno, y ya se está por cortar la clase. Así que vamos a cortarla para que no se me corte la charla y nos metemos al mismo link. Separadores trifásicos. Bien. Como el nombre lo dice, lo que van a hacer estos tipos de separadores es separar las tres fases. En este caso, agua por un lado, petróleo por el otro y gas por el otro. ¿Sí? Bueno, acá generalidades dicen tres fases, obviamente las que acabo de nombrar, dos interfaces. ¿Qué quiere decir dos interfaces? Quiere decir interfaz gas-petróleo e interfaz petróleo-agua. Dos controladores de nivel, porque a diferencia del bifásico que yo tenía un medidor de nivel para poder decirle a mi válvula Fisher automatizada si abría o cerraba más para mantener ese nivel, yo ahora lo que voy a tener son dos medidores de nivel. Porque yo quiero mantener el nivel de ambos. ¿Sí? Yo quiero mantener el nivel de ambos. Ya vamos a ver por qué quiero mantener el nivel de ambos. Entonces voy a tener dos controladores de nivel. ¿Sí? Y una característica muy importante es que me sirve para bajos caudales. El nombre lo dice, bajos caudales. Y no es como los otros que me sirven para mayor caudal. ¿Qué pasa? Acá no solo tengo que darle tiempo para que se separe el gas del líquido, sino también para que el mismo líquido se vaya separando por gravedad. Entonces eso hace que yo solo pueda manejar bajos caudales. Bien, pues si yo manejo muchos caudales y no se va a alcanzar a separar. ¿Ok? Por eso es una de las desventajas que tiene el trifásico, pero me serviría, eh, me sirve donde hay bajos caudales, así que no es tan mal. Bueno, ¿y qué distribuciones tenemos acá? Fíjense, a ver si lo logramos visualizar un poco. Este primer separador, que es un trifásico horizontal, recuerden,
Puede ser bifásico, trifásico, horizontal, vertical, esférico. Bien, bueno, y el doble tubo, que en realidad es un horizontal. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el ingreso de fluido y lo voy a marcar. Siempre que dice inlet o fluid in es la entrada. Tenemos la entrada acá de fluido de toda la producción bruta. Ven una primera separación, que era la sección primaria, haciendo que el líquido vaya hacia abajo y el gas hacia arriba. Ya tenemos un primer rompeolas o extractor. ¿Y qué va a pasar? El agua se va a empezar a separar abajo por su mayor densidad y el petróleo va a quedar entre el gas y el agua. Yo voy a requerir de dos medidores de nivel, el que se ubiquen en la interfase. Fíjense, todo esto que estoy marcando con rojo es el circuito de control para la salida de agua. Bien, donde tenemos el nivel, el medidor de nivel que se posiciona en la interfaz entre el petróleo y agua, hoy es petróleo. Acá no se alcanza a ver, pero hay una cubeta, ya se las voy a mostrar en otra imagen que tengo. Y después tengo otro medidor, otro circuito de control, otro lazo de control, que es para la salida de petróleo. Bien, entonces yo tengo otro flotante más. Ahora, ¿qué pasa si yo lo miro así? Si yo lo miro frontal, que voy a ver, imaginen que ese celeste es mi ojo, o su ojo, mejor dicho. Lo miran, que van a ver que está acá un primer flotador y otro flotador más pesado. Este dice no weight, o sea, este es un flotador no muy pesado, y acá dice weight float, o sea, este es un flotador un poquito más pesado. Bien, ¿por qué? ¿Por qué es un poquito más pesado? Porque se tiene que hundir sobre el petróleo y llegar hasta el agua. Bien, siempre dos flotadores. Entonces, ya estamos viendo que esto tiene una dificultad. ¿Por qué? Porque requiere mayor automatización que un separador bifásico. Ya es una desventaja. Bien, pero ¿cuál es la principal ventaja que tiene? Y justamente eso, me hace una separación de las tres fases. Y esto era lo que quería llegar. Estos separadores trifásicos, horizontal, vertical o esféricos, pueden ser de vertedero o de vertedero y cubeta. Bien. ¿Qué diferencias hay? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Le voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Vamos con el de vertedero primero. Este que estamos viendo es el de vertedero. Fíjense, acá tenemos la entrada. Tenemos acá dice diversor de entrada o la sección primaria que hace la primera separación, haciendo que el mismo se me vaya el gas por arriba. Porque siempre se pone el gas por arriba y el líquido por abajo. Bien. ¿Qué sucede? El agua se va a empezar a quedar en la parte eh, más baja, mientras que las gotitas de petróleo se van a empezar a separar y se van a juntar y van a ascender por encima del agua. Entonces, miren acá, bueno, acá está el extractor de niebla, que eso ya lo hemos hablado reiteradas veces, pero miren acá lo que hay. Acá hay como una pared en el separador, hay una pared acá, imagínense como un diquecito, que no permite que el agua llegue a este nivel, que no llegue acá, al vertedero. Esto es un vertedero, ¿por qué? Porque el petróleo, por menor densidad, va a subir, va a ascender, y al mismo tiempo, cuando supere la altura de ese diquecito, de ese vertedero, va a caer acá. Bien. Y como yo lo tengo automatizado, es decir, lo tengo controlado por flotadores y válvulas que me mantienen el nivel, ¿qué va a suceder? Que por acá va a salir el petróleo exclusivamente. Obviamente que algo de agua puede llegar a arrastrar, eso es obvio. Bien. Y el agua, como no puede salir, no va a cruzar nunca por arriba, porque yo siempre mantengo los niveles, por eso tengo dos flotadores y dos válvulas Fisher en este caso. Fíjense, válvulas controladas por nivel, dice acá, que son estas dos. El agua va a salir por este lado. Entonces, de esa manera es como yo separo dentro de un separador. Bien, este en el caso de un separador de vertedero. ¿Por qué se llama de vertedero? Y porque vierte. Hay una pared que no permite que todo el fluido pase, sino que solo pase el petróleo.
Bien, ¿se entiende cómo funciona esto o quieren que lo repita nuevamente? ¿Lo pudieron visualizar, imaginarlo? Sí, profe, se entendió. Excelente. Bien. Estoy viendo recién los mensajes. Uy, Nico, perdón, no sé si ya está acá. A ver. Recién veo que dice que se le salió. Sí, sí está, Nico. Bueno, perdón, disculpe. Recién lo leo el mensaje. Bueno, ahora vamos al de vertedero y cubeta. Este que acabo de explicar es el de vertedero. Ahora, vertedero y cubeta. Bien. ¿Qué quiere decir vertedero? Bueno, que va a haber un vertedero y también va a haber una cubeta, pero en realidad podría decir yo que son dos vertederos, es lo mismo casi. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos, voy a poner otro color. Tenemos el ingreso de fluido inlet, bien la sección primaria de separación primaria que hace que se separe nuevamente el gas y el líquido por otro lado. Acá tenemos los medidores de nivel que no están dibujados pero existen. Bien, estos medidores de nivel me controlan las válvulas, no se olviden de eso. ¿Y qué sucede? Acá tengo una cubeta. En una cubeta sería como un recipiente, un balde. Imagínense un balde, yo les digo un balde, qué sé yo. Y esa cubeta tiene una pared más larga que la otra. ¿Qué sucede? El petróleo, como está arriba y mantiene ese nivel, ¿a dónde va a caer? Va a caer adentro de la cubeta. ¿Sí? Ingresa dentro de la cubeta y después va a salir. Hay un caño que conecta esa cubeta y me saca el petróleo. Por eso acá donde dice oil out es salida de petróleo. Oil out, perdón. ¿Y qué pasa con el agua? El agua, bien, que nosotros vemos acá, acá hay un vertedero, esto sería el vertedero. ¿Qué sucede con el agua? Sube, bien, porque el petróleo se está cargando en la cubeta, pero ¿qué va a pasar con el agua? El agua se va a ir, va a subir, cuando pase el nivel del vertedero va a caer acá, y acá yo tengo solamente agua, ¿sí? Entonces, ¿el agua por dónde va a salir? Va a salir por el vertedero. Bien. Fíjense que en todo momento los medidores de nivel, yo no puse ningún medidor de nivel acá, no tiene sentido colocarlo ahí. Y acá tampoco, se colocan siempre en la zona donde están las interfaces. Bien, ¿por qué en esa zona? Porque esas zonas son las que me dicen el verdadero nivel. Si yo sé que el nivel lo necesito, no sé, a esta altura, y bueno, entonces lo voy a programar para que cuando pase algo se abra o se cierre la válvula para regular ese nivel. Bien. ¿Entendieron la diferencia entre el vertedero y cubeta? Ahí lo voy a poner a los dos ahora chiquito. Vertedero es una pared como un diquecito que rebalsa y cae. Bien, puede ser si es solo de vertedero, ¿qué es lo que hace? Se vierte el petróleo. Y si es de vertedero y cubeta, ¿qué se hace? El petróleo va a la cubeta y el agua al vertedero. Cambia. En el vertedero a veces va el petróleo y a veces va el agua. ¿Sí? Esa es la única diferencia que tiene. Pero así es como se paran internamente. Porque muchas veces ustedes ven los caños que salen acá, por acá va el agua, por acá va el petróleo, va por acá va el gas. ¿Y cómo funciona por dentro? No tengo idea, van a decir. Pero bueno, por eso uno le explica un poco lo más difícil de entender. La parte más fácil, cuando es la práctica se aprende rápido, se va aprendiendo. ¿Se entendió el de vertedero y cubeta? Sí, sí. Buenísimo, sigamos entonces. Bueno, acá no vi que estaban estas cositas. Bueno, y acá ¿qué tenemos? El que hemos estado viendo recién, son separadores horizontales. Ahora vamos a ver uno vertical. Sigue siendo lo mismo en realidad, nada más que acá cambia la forma, solo eso. Fíjense qué es lo que tengo acá ahora. Acá tengo, además de que sea vertical, tengo un vertedero, y les voy a mostrar dónde está.
y tengo una chimenea de ecualización. En realidad es un caño para ecualizar. ¿Ecualizar qué significa? Significa igualar presiones, en este caso. ¿Por qué voy a querer igualar presiones? Por lo siguiente, porque yo voy a tener la entrada acá, el diversor dice acá, o la sección primaria de separación, el gas va a tender a irse hacia arriba y el líquido hacia abajo. ¿Qué va a pasar? Bien, acá abajo hay un aspersor que también lo que hace es hacer una separación entre el agua y el petróleo por menor densidad, ¿a dónde se va a ir? Va a ir arriba y el agua abajo. Bien, sin embargo, fíjense que este caño, que es el tubo de descarga, me queda por debajo del nivel de líquido. Y entonces cuando el petróleo o el nivel de líquido ascienda, ¿qué va a pasar? Si no estuviese este cañito, que nosotros vemos acá, no estuviese este cañito, haría mucha fuerza hacia arriba el petróleo, aumentaría la presión acá. Entonces este caño lo que me permite es que no existan diferencias de presión, sino que se igualen las presiones entre las fases líquidas y las fases gaseosas y pueda ascender el líquido sin mayores dificultades. Bien, ¿qué pasa? Asciende el petróleo, acá también van a haber medidores de nivel, valga la redundancia, sí, siempre van a haber medidores de nivel. Y el petróleo vierte, hay una mezcla entre vertedero y cubeta, pero vierte el petróleo, traigo el petróleo por acá y el agua sale por abajo. Siempre el agua sale por abajo. Ojo por ahí que al tener vertederos y cubetas, como vimos anteriormente, fíjense que el petróleo, ¿por dónde está saliendo en este caso? Está saliendo por debajo de la salida de agua. Así que ojo al piojo. Si es de vertedero y cubeta, no confundir. Obviamente, los caños ya están identificados. Ustedes van a decir, ese color es agua, pero por ahí ustedes van a ver que el caño de petróleo está por debajo del agua. Y va, pero si no, el agua no sale por más abajo, sí, pero internamente no se olviden que pueden tener una cubeta y un vertedero. Bien. Bueno, esto explica nada más los medidores, no es muy... Eso es de control exclusivamente. Bueno, y tenemos el separador trifásico esférico. Nuevamente lo mismo de siempre, nada más que cambia la forma. El extractor de niebla acá, el ingreso de la producción bruta, ingresa por acá. La producción bruta ingresa por acá. Hay una primera separación, el gas se va hacia arriba, el líquido hacia abajo. ¿Sí? Acá tenemos los dos flotadores en las interfaces petróleo-agua, en la interfase gas-petróleo. Bien. Tenemos la salida de agua, fíjense por dónde sale el agua, por acá. Tenemos la salida de petróleo, que ahí se las marco. Fíjense, sale por acá. Acá lo que yo tengo no es un vertedero, perdón, lo que estoy recién me estoy dando cuenta. No es un vertedero, una cubeta. Lo que estoy teniendo son caños que toman el fluido a diferentes alturas. Entonces, como yo mantengo de alguna manera esos niveles, siempre va a tomar, si hay petróleo va a ser petróleo y si hay agua va a ser agua. Fíjense que acá no hay vertederos, sino que son caños que toman a diferentes alturas. ¿Sí? Recuerden, el separador esférico es se utiliza en zonas donde hay muy alta presión. Estamos hablando de zonas que van desde los 50 a los 100 kilos aproximadamente. Bien. Conclusión. En esta primera parte vamos a hacer un recreito de unos 20 minutos. Dice, el separador por lo general representa el primer equipo de procesamiento. Por esta razón, un diseño no apropiado del separador puede crear una disminución de la capacidad de operación de todas las instalaciones. Resumiendo y traduciendo, ¿qué me está diciendo esto? Que si el separador, que es la primera separación gruesa, está mal diseñado, ustedes no lo diseñan, pero lo van a manipular, si está mal diseñado, va a hacer que yo tenga una sobrecarga o una sobreexigencia de las instalaciones que están por debajo, que están aguas abajo. Aguas abajo quiere decir lo que sigue después, ¿bien? De las instalaciones que siguen después de los separadores. Entonces es fundamental. Tanto así el diseño como el control de los niveles y verificar que las válvulas estén funcionando, porque si una válvula falla, se queda trabada, no abre del todo, no cierra del todo, o presenta problemas, porque eso requiere mantenimiento, ¿qué va a pasar? Que los niveles se van a mover y la válvula no va a abrir, no se va a equilibrar el nivel y bueno, también voy a tener una mala separación. Bien.
Eso sería mayormente el trabajo de los operarios, revisar esas válvulas, revisar los medidores. ¿Ok? Ahí me llegó una pregunta. Bueno, ahí. Eso en cuanto a separadores. Y haciendo un rápido repaso, ¿qué es lo que tienen que saber acá de separadores? Tienen que saber, primero y principal, para qué sirve, que es lo más fácil. Una primera clasificación, bien, de cómo pueden ser, la configuración, la función. Bueno, y esta aplicación no me interesa que sepan que hay de diferentes funciones también, dónde se ubican los primeros separadores. Bueno, que lo que hace sería esto, las secciones, fundamental, los tipos de secciones, recuerden primarias, sección primaria, sección secundaria, sección de extracción de niebla, sección de acumulación de líquido. Bien, cómo funciona la sección primaria, cómo funciona la extracción de niebla, cómo funciona la acumulación de líquido. Bien. Que sepan la diferencia entre bifásicos y trifásicos y que también me puedan explicar los tipos de separadores trifásicos. Trifásico, acá está. La diferencia entre vertedero y cubeta. Bien. Bueno. Y también a la misma vez la clasificación. O sea, aprenderse la clasificación no es solo aprenderse la clasificación, sino entender qué es lo que es un vertical, qué es lo que es un horizontal, qué es lo que es un esférico. Bien. Bueno, vamos a cortar unos minutitos y seguimos. Son y 16:30. Estamos de vuelta. Nos vamos a tomar 15 minutos nada más. ¿Sí? Ahí retomamos en 15 minutos con almacenamiento. Bueno, a ver cuántos somos. Somos 3. ¡Wow! Esperamos un minutito más. Bien. Entonces continuamos. Lo que vamos a ver ahora es el tema de almacenar. Porque, bueno, así como una vez que nosotros separamos los fluidos, estos van a tener que ir a almacenarse en algún lugar. Y ese lugar van a ser los famosos tanques. Bien, hay de muchas medidas y muchos tamaños, ¿no? Hay muchos modelos. Fíjense acá dice CAP tanque de lavado. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero la clase pasada, no me acuerdo si fue la primera o la segunda clase de producción 2, que vimos los tratamientos que le hacíamos al crudo. Bien. El crudo se lavaba y se seguía separando después. Entonces, ¿para qué lo lavaba yo? Yo lo lavaba para sacar la sal. Este lavado yo lo hacía con agua dulce. ¿Sí? En este caso, este tanque que dice lavado es un tanque de agua dulce. Y dice capacidad 2.590 barriles. 12.590 barriles, perdón. 12.590 barriles equivale aproximadamente a... Ese tanque no se ve muy grande, pero es un tanque bastante grandecito. Ahí les digo cuánto es. 158 litros dividido 1000 litros. Hoy. Es un tanque de casi 2000 metros cúbicos. Es bastante grande, nada más que no se alcanza a diferenciar. Se ve chiquito, pero es bastante grande. Bastante. Bueno, acá no leen, esto lo voy a borrar porque si no después me olvido borrarlo y les queda a ustedes y se me equivocan. Bueno. Salir de presentación. Voy a eliminar esa diapositiva, que esa diapositiva ha quedado mal. Bueno, y la gran pregunta es por qué es necesario almacenar petróleo y no directamente bombearlo o directamente tratarlo. Porque bueno, la primera funcionalidad que tienen los tanques es almacenar. Eso es evidente, ¿no? ¿Por qué yo almaceno? Yo almaceno por dos motivos principales. Primero, por una cuestión ambiental. ¿Por qué yo almaceno en un tanque y no almaceno como hacían antiguamente y como se ve en la imagen de abajo? Hacían unas piletas en el suelo, le ponían un nylon y almacenaban ahí el petróleo. Porque eso ambientalmente es muy riesgoso. Entonces, una de las primeras funcionalidades de almacenar es que ambientalmente sea amigable, primero. Y segundo, que yo necesito tener un pulmón.
bien, funciona como un pulmón. Un pulmón quiere decir que si yo trato de separar en tiempo real o bombear la refinería en tiempo real todo lo que yo estoy produciendo y lo hago lo más continuo posible, el proceso, me voy a encontrar con problemas. Una pérdida, una pinchadura, una rotura de un equipo va a hacer que ese bombeo deje de ser continuo. Entonces, gracias a los tanques yo lo puedo hacer lo más continuo posible. ¿Por qué? Porque me funcionan como reserva al mismo tiempo. Es más, si yo tengo un excedente, yo directamente lo puedo desviar al tanque. ¿Sí? Esas son las funciones principales, que es la función de almacenaje. Pero la función secundaria, que es muy importante, son muy importantes, las vamos a ir viendo, algunas ya las hemos hablado, es controlar la producción. Esa es un tipo de función secundaria. ¿Cómo controlar la producción? Y bueno, yo agarro, saco del separador de control, lo envío a un tanque de control. En ese tanque de control yo puedo saber el caudal de líquido que estoy teniendo. Y si puedo saber el caudal de líquido, estoy sabiendo la producción bruta del pozo. Y si yo conozco la producción bruta del pozo hoy, puedo compararla con la que tuve la semana pasada, o la otra, o el mes anterior. Y puedo ir viendo cómo va evolucionando esa producción. Si va aumentando, se va disminuyendo. Y no tan solo eso, porque si yo tengo un separador de control bifásico y lo llevo a un tanque, bien, ese tanque me va a separar el petróleo y me va a separar el agua. Entonces yo voy a poder medir con una varilla o con un sistema de válvulas que tiene el tanque, dependiendo del modelo de tanque, y voy a poder saber de esa producción bruta. La producción bruta, recuerden, esto me está haciendo la cabeza, lo voy a anotar, no voy a hacer que se me olvide. La producción bruta es 2 puntos agua más petróleo. Bien. Si yo tengo un separador bifásico, tengo producción bruta y lo mando al tanque. Y en ese tanque yo lo dejo reposar un tiempo y con agregado de químicos y demás cuestiones, voy a poder saber la cantidad de agua y de petróleo que tengo. Bien, ¿cómo lo mido? Como les digo, con varillas, como les debe haber explicado el profesor Marcelino, donde se le coloca una pasta a la varilla. Es una pasta que se disuelve en el agua, pero no en el petróleo. Entonces ustedes colocan esa pasta en la varilla, la meten a la varilla, es una varilla recta, y ustedes conociendo la sacan después y van a tener la altura de petróleo. ¿Por qué? Porque es donde no se disolvió justamente la pasta. Tienen ese alto. Y a la vez conocen el volumen o la capacidad del tanque por centímetro. Entonces ustedes dicen, bueno, tengo tanta altura de petróleo, lo multiplico por la capacidad del tanque y me va a dar el volumen de petróleo que tengo. Eso es una aproximación, porque ahí el petróleo no está 100% separado, pero es una buena aproximación para hacer un control. ¿Okay? La otra función secundaria es el separador de agua de producción. Bueno, es lo que estoy explicando, justamente que cuando tengo un separador bifásico y bombeo la producción bruta o el líquido a un tanque y lo dejo reposar, voy a poder, de alguna manera, eh, voy a poder separar lo que sería el tanque, el petróleo del agua. ¿Sí? Tratamientos de petróleo. ¿Qué tratamiento en específico me está dando el tanque? Bueno, un tratamiento es eso, separarlo del agua. Y el otro tratamiento es el lavado, desalarlo, en la desalación, tanque lavador. Eso es separar, es tratar el petróleo, sacarle las sales. ¿Cómo? Con agua dulce. Vamos a ver cómo son los tanques lavadores. Y otra función muy importante es la entrega. Vamos a ver, creo que la unidad que viene, se ve, no ahora, la unidad próxima, vamos a ver cómo se separa, cómo se mide en un tanque con cinta y pilón. Bien, que es muy ocupado la cinta y pilón. Bien. Bueno, acá dice diseño, no vamos a ver diseño de tanque, capaz que les haga algún comentario, pero no, el objetivo no es que diseño. Este trabajo queda para los ingenieros. Entonces, ¿cómo se clasifican esos tanques? Bueno, los tanques en la industria del petróleo los podemos clasificar como tanques de techo fijo, bien, en primer lugar. En segundo lugar, tanques de techo flotante. Y en tercer lugar, tanques de presión. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos y sus partes.
Bien, ¿cuánto dura el tratamiento de petróleo? Bien, buena pregunta. Normalmente el tratamiento de petróleo va a durar siempre el mismo tiempo. Es decir, que yo, por ejemplo, en mi yacimiento, si yo entrego el petróleo, yo lo entrego por tanques o por unidad LAC, yo todos los días tengo que hacer una entrega. Todos los días. Que ese horario pueden ser las 8 de la mañana, las 9, depende de la empresa, pero siempre es en la mañana, las primeras horas de la mañana. Ahí es cuando yo debo hacer la entrega. Cuando yo hago la entrega, yo tengo que entregar una cantidad que me he comprometido a entregar. Entonces, no sé, tantos X metros cúbicos. ¿Sí? Todos los días tengo que entregar la misma cantidad. Entonces, el tratamiento desde que se produce, desde el pozo hasta que llega al tanque de entrega, ¿cuánto va a tardar? Y va a tardar como máximo 24 horas, de un día para el otro. ¿Qué sucede? No es siempre así. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene excesos de producción que vos los tratás y como te sobran, no se lo vendes, sino que te lo guardas como una reserva para entregarlo en el otro día o el día de mañana en el caso de que te falte. Entonces normalmente se supone que deberían tardar 24 horas en el tratamiento, que es lo que tarda entre producirse, tratarlo y almacenarlo. ¿Qué sucede? No siempre es así, por eso que te estoy explicando. A veces tenés un excedente de producción, lo guardas en un tanque, entonces eso lo entregas al otro día, no lo entregas mañana, sino lo entregas al otro día porque fue un excedente, o tal vez ni siquiera lo entregas incluso al otro día, sino que te lo dejas guardado para cuando tengas una falta, que puede ser en una semana, puede ser en 4 días, en un mes, qué sé yo. Bien, entonces vamos con los tanques de techo fijo. Todos los tanques se van a construir bajo las normas API. Las normas API, recuerden, son las normas establecidas por el Instituto Americano del Petróleo, American Petroleum Institute, donde van a decir cómo es el material, cómo se diseña, cómo se arma, bla, bla, bla. También acá, a la vez, hay diferentes tipos de normas. La 12F es para una capacidad de entre 13,5 y 75 metros cúbicos. La 12D para entre 75 y 1500 metros cúbicos. Y la estándar 650 es para tanques mayores de 1500 metros cúbicos. Esos tanques mayores de 1500 metros cúbicos sería como el que vimos en la imagen, que era 12.590 barriles. ¿Cómo van estos tanques? Bueno, acá hay un esquemita del tanque. Esto que se ven, estas chapas, se van a soldar, se llaman virolas, así se llaman virolas. Estas virolas se van a ir colocando, se arma como un esqueleto y después se van soldando estas virolas con otras. ¿Y qué tenemos cuando el tanque está terminado? Normalmente siempre tienen estas cuestiones. Tienen boca para medir. Profe, Sí, Nico. No lo escuché nada, Nico. no, que le preguntaba si esos tanques no se pueden fabricar de hormigón. Normalmente se fabrican de acero. ¿Qué pasaría? ¿Podrían fabricarse de hormigón? Podría. ¿Por qué no se hace? Por el costo que tiene y el mantenimiento que requiere el tanque de hormigón. Bien. A vos cuando se te genera una fisura en un tanque de hormigón, eh, tenés el problema de que vas a tener que taparla. ¿Y cómo la vas a tapar esa fisura? Y vas a tener que ver algún recubrimiento especial. Mientras que en el caso de que si te produjese una fisura en un tanque de acero, vos lo podés soldar o ponerle otra virola encima y la soldás y se acaba el problema. Y lo otro es que son bastante susceptibles los tanques de hormigón a fisurarse cuando hay movimientos sísmicos. Bien, y son muy pesados, tendrías que hacer toda una estructura metálica y después rellenar. Se ocupan los tanques de hormigón, pero principalmente para la industria alimenticia he visto que se ocupan. Para lo que son en las bodegas lo ocupan, por ejemplo, pero en el petróleo no tanto, porque a veces también la desventaja de tener un tanque de hormigón es que no es fácilmente desmontable y trasladable a otro lugar. Lo hiciste y queda ahí. En cambio, vos un tanque de almacenamiento de acero hecho con virolas,
lo podés desmantelar y montar en otro lugar. Esa es otra ventaja que esto tiene. Bien. Y la otra ventaja de los tanques de acero es que normalmente por fuera se les hace un recubrimiento de pintura negra con el objetivo de que absorba la radiación del sol y mantenga el petróleo de alguna manera en estado líquido. ¿Se acuerdan? Que no sé si les expliqué a ustedes, pero en Mendoza, por ejemplo, los petróleos son muy pesados, muy viscosos. Y a partir de 30 y pico grados ya se empiezan a poner pastosos y la bomba no lo puede mover. Entonces por eso que se deben calefaccionar las líneas, pero también, cuando yo lo tengo en el tanque, lo tengo que mantener líquido. ¿Cómo hago? Y bueno, se puede calefaccionar el tanque, pero si no también otra cosa que ayuda mucho al tanque es pintarlo negro, negro mate, apagado, para que absorba la radiación del sol y mantenga cierta temperatura dentro. Entonces, si yo lo fuese de hormigón y yo lo pintara negro, la pared de hormigón al ser gruesa, lo que hace es evitar o funciona como aislante, digamos, no te sería rentable económicamente en este caso. Bueno, y en un tanque, ¿qué cosas tenemos en un tanque? Esto ya lo he arreglado un montón de veces y se vuelve a desarreglar. A ver, denme un segundo. Acá esto. Ahí está. Ahora se debería guardar. Denme un segundo. Se está guardando. Bien, sigamos entonces. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen estos tanques de techo fijo? Bueno, además del tanque, que son las virolas formadas con un esqueleto metálico, la mayor, casi todos los tanques tienen lo siguiente. Una boca de medición, que es la número 1. Acá yo voy a meter la varilla, esa que les dije con la pasta, o una cinta y pilón, que ya vamos a ver qué es. Una boca de muestreo, bien, que es donde yo voy a sacar una muestra de acá adentro. ¿Para qué voy a sacar una muestra? Yo voy a sacar una muestra para ver qué propiedades tiene esa agua, si es muy salada o no, qué tanta sal tiene, qué propiedades tiene el petróleo, si tiene mucha sal o no, o si tiene mucha agua o no, si hay mucha emulsión o no. Eso es lo que yo voy a hacer con la boca de muestreo. Todo eso se determina en el laboratorio. Una válvula de presión y vacío. Bien. La válvula de presión, ¿por qué es? Los tanques no están diseñados para almacenar gas. En un tanque se almacena líquido, pero puede ser que por la temperatura se tienda a liberar algo de gas. Bien. Entonces esa liberación de gas va a generar un aumento de presión en el tanque. ¿Cómo la voy a liberar yo? Con esta válvula de presión y vacío. ¿Sí? También va a tener una boca de limpieza. Cuando el tanque esté vacío y yo le quiera hacer un mantenimiento o una limpieza, hay una virola que se puede sacar y por esa virola entra una persona que puede limpiar o hacer un mantenimiento dentro del tanque. O sea, una boca de limpieza y mantenimiento. Y otro elemento más que no sale, pero estoy casi seguro que se los han comentado. Ah, sí, debería salir. Bueno, no salió. Es, dos elementos más están faltando. Una válvula resta llamas, que es acá a la salida de la válvula de presión y vacío hay como una válvula de retención que en el caso de que esté tirando mucho gas porque no se está saliendo mucho acá y se quiere incendiar ese gas, ese incendio no se dirige adentro del tanque, sino que se corta por esa válvula restallamas. Y también tienen el 5, ven que dice 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 es una brida, bien, fíjense que está pintada rojo, todos los elementos de seguridad van a estar pintados rojos. Es una brida por donde yo puedo bombear un líquido, es decir, agua con un espumígeno. Un espumígeno es, digamos, se mezcla con el agua y se produce un matafuego para eliminar algún posible incendio. Todos los tanques que almacenan petróleo deben tener esta brida. Esta brida en la punta está tapada. Y está tapada con un, un papel España. Un papel España es un papel de aluminio, bien que a determinada presión rompe. Entonces, si se incendia ese tanque, yo bombeo agua, bombeo, ya hasta que llega una presión se rompe, y acá hay un espumígeno, que es un polvo que se mezcla con el agua y forma un matafuego. Imagínense,
el agua sola a los combustibles no los apaga. Entonces necesito mezclarlo con un producto químico. Entonces, en caso de emergencia, yo derivo acá, se rompe ese papel España y me moja o trata de apagar todo ese combustible que se pueda haber encendido. Todos los tanques lo deben tener, los tanques de almacenamiento. Bueno, ahí está la boca de limpieza, podemos ver. Se repite, perdón, se repite, ahí está. Entrada de espuma contra incendio, eso era lo que decía, se repite la... Bueno, a la vez, los tanques de techo flotante pueden ser tipo bandeja, tipo pontón, tipo doble cubierta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea tipo bandeja? Tipo bandeja quiere decir que el techo... Ah, perdón, lo cambiamos. Techo fijo y ahora vienen tanques de techo flotantes, perdón. Tanque de techo fijo y ahora vienen los flotantes. ¿Qué quiere decir que el techo sea flotante? Que sea flotante quiere decir que el techo se puede mover libremente, puede subir si el nivel sube, puede bajar si el nivel baja. Eso es un tanque de techo flotante. No es lo más común en el petróleo, pero existe. ¿Qué tipos de tanques techo flotantes tengo? Tipo bandeja, pontón o doble cubierta. El tipo bandeja, como el nombre lo dice, tiene una forma media cónica, es decir, que si yo lo pudiera ver de frente, yo vería que el techo, bueno, acá está el tanque, supongamos, y el techo haría esto, como una bandeja. ¿Para qué? Porque si llueve o se almacena agua acá, en el medio tiene una salida, como lo están viendo ahí, por donde drenaría esa agua en el caso de lluvia. Eso es un tipo bandeja. Después el tipo pontón, fíjense, acá que también tenemos boca de acceso, sería para la muestra. Este tiene una conexión eléctrica, bueno, cubierta superior. Bien, el tipo pontón básicamente tiene acá como doble chapa separada por unas virolas circulares y esto está con vacío, digamos, o sea, tiene aire, no vacío, pero tiene aire, que es lo que permite que esto pueda ascender o descender. ¿Cuál es la desventaja tanto del tipo bandeja como el tanque con pontón? Que si se pincha, se puede llegar a hundir la cubierta. Bien. Otra cosa, que al costado tienen un sello, un anillo sellador, que es como una goma, es como un caucho. Después tenemos los tanques, espere que acá falta tipo bandeja, hay doble cubierta. Pontón y falta el doble, ahí está, este sería el doble cubierta, donde el doble cubierta que tiene un techo fijo, pero tiene un techo interior flotante. Este tanque la verdad que nunca lo he visto, sé que existe, pero no lo he visto, no sé la aplicación que puede llegar a tener. ¿Sí? Estos son modelos. No me interesa que se aprendan de memoria los tanques, sino que existan, que sepan que existen el techo fijo y principalmente el techo fijo y techo móvil, y que me interesa que sepan esto, las partes que tienen. Bien. Boca para medir, boca de muestreo, válvula de presión y vacío, boca de limpieza, entrada de espuma y la restallada. Bien. Después tenemos tanques de presión que se van a clasificar en baja, media y alta presión. Y a medida que nosotros vamos aumentando la presión, es la forma que van teniendo estos tanques. Normal estos tanques redondos o esféricos se ocupan para almacenar gas, ¿sí? El famoso Zeppelin. El Zeppelin de gas que ustedes han visto en alguna escuela rural, en algún edificio, en el que dice IPF. ¿Qué forma tiene? Tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Porque estamos hablando de media presión. Se ocupan mucho estos tanques esféricos en refinería para el almacenamiento de gas o de gas, ya sea licuado o no, o también para el almacenamiento de nafta. La forma va cambiando. A medida que aumenta la presión es la forma que va teniendo el tanque. Si es un tanque esférico es alta presión.
Si es cilíndrico es media presión y si es con esta forma, curva, pero se parece más a un tanque convencional, es para baja presión. Bien. Bueno, acá, nosotros, ¿dónde vamos a tener tanques? Dice, ¿dónde se ubican los tanques? Y bueno, podemos tener tanques en un montón de lugares. Normalmente los tanques se van a ubicar en batería, ya vamos a tener tanque a la salida de los separadores. Vamos a tener tanques en la planta de tratamiento, porque vimos que una de las funciones era el tratamiento. Vamos a tener también tanques en los puntos de entrega, porque es una de las principales funciones de los tanques almacenar. Pero también un tema muy importante que deben saber es que nosotros podemos llegar a tener tanques en los pozos. ¿En qué casos voy a tener tanques en los pozos? Bueno, a veces, cuando el pozo está muy alejado o tiene una producción baja que no se justifica tirar una cañería, yo puedo llegar a tirar o colocar un tanque en ese pozo y que ese pozo produzca ese tanque. O tal vez cuando el yacimiento es nuevo y todavía no lo tengo desarrollado, yo puedo producir a un tanque y después vengo con un camión y vacío ese tanque. Entonces pueden haber tanques en los pozos, en la batería van a haber, en la planta de tratamiento van a haber y en la entrega obviamente van a haber. Pero en los pozos también pueden haber tanques. No muy grandes, pero pueden haber. Por ejemplo, en este caso, miren, ¿qué vemos acá? Acá tenemos un pozo, no alcanzo a visualizar qué tipo de sistema tendrá, capaz que tiene un electro o un plunger lift, no sé qué es lo que puede ser, no lo veo bien. Una PCP podría ser, no se visualiza bien. El caño se soterra y se produce ese tanque. Bien. Este tanque, que en este caso está pintado blanco, debe ser un petróleo bastante volátil. Fíjense que hay una pared. Estos muros se denominan muros de contención, que ya vamos a ver para qué sirven. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para vaciar esto? Bueno, tengo un dispenser acá, bueno, yo le digo dispenser, pero tiene otro nombre. Bueno, si alguno lo sabe, bienvenido. Pero acá es donde yo voy a colocar el tanque y voy a venir con el camión y voy a descargar la producción que pueda llegar a tener ese tanque y la voy a llevar a baterías o no sé, a donde sea que lo vaya a llevar. Bien. Bueno, fíjense. En batería yo ya les dije que vamos a tener tanques. Vamos a tener tanques de control, tanques de almacenamiento, tanques separadores, ¿sí? Pero hay una zona que le dicen la playa de tanques. La playa de tanques normalmente es donde yo voy a ir almacenando el petróleo que voy a entregar. Eso es la playa de tanques, ¿bien? Donde yo voy a almacenar el petróleo, ¿bien? Eh, el petróleo ya tratado, o inclusive puede ser que en mi planta de tratamiento de crudo hay una zona donde se concentren todos los tanques y esa es la zona que se va a llamar playa de tanques. Fíjense acá, le voy a hacer un zoom, a ver si lo podemos ver. Ahí está, ahí se ve mejor. Tenemos tanque de almacenamiento, tanque lavador y tanque lavador. Bien, acá voy a almacenar, este solo almacena petróleo ya tratado. Después fíjense que se ve un cañito, eso representa una bomba, una línea y dice unidad LAC. La unidad LAC es la unidad es LAT Automatic Custom Transfer, es una unidad de transferencia automática, donde yo voy a entregar la producción por una unidad automática que veremos más adelante. Entonces, un tanque de almacenamiento de petróleo tratado. Este que dice almacenaje y lavador, ¿qué puede pasar? Puede funcionar como almacenamiento, o normalmente funciona como almacenamiento, o puede pasar que este tanque que yo tengo está fuera de servicio y necesito tener un tanque lavador. ¿Cuál voy a ocupar este? O inclusive puede pasar que yo lavé el petróleo y no quedó en especificaciones y lo tengo que seguir tratando, pero me sigue entrando petróleo para tratar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar a otro tanque que normalmente debería ser almacenamiento, pero se puede comportar como lavador. Fíjense, algo muy importante en los tanques lavadores, que lo que viene de baterías, que va a ser, o de tanque cortador, que es el petróleo, supuestamente con buen nivel de agua, ya muy bajo,
tengo la entrada de agua dulce por acá. Por acá tengo la entrada de agua dulce y por allá sale el agua que ya no va a ser más dulce y va a ir a la pileta de agua o a la planta de tratamiento, a la pileta ATI, que es la planta de tratamiento de agua. Bien. Y el crudo viene por acá y se va al tanque de almacenamiento. Fíjense que tienen dos entradas y dos salidas. En una entrada viene el crudo semi deshidratado, por la otra entra el agua dulce y en las salidas tenemos la salida de agua que ya deja de ser dulce, de salada y se va a ir a tratar, y el crudo en condiciones, en buenas condiciones de nivel, en porcentaje de agua menos de 1% y menos de 100 gramos por metro cúbico de sal. ¿Sí? Entonces siempre tengo un tanque que se comporta como almacenaje y lavador. Tengo un almacenaje, un lavador y otro que puede comportarse como almacenaje y lavador dependiendo de si sale fuera de especificaciones del lavador o si queda fuera de servicio. Bien. Denme un segundo. Ahí, ahí lo vuelvo a colocar. Bueno, acá están los esquemas que ya hemos visto, separadores. Fíjense, estos son separadores de control, estos son separadores de general. Son, por lo que veo son, ahí está, son bifásicos. Ya lo voy a explicar cómo me doy cuenta. Es muy sencillo. ¿Por qué me doy cuenta que son bifásicos? Porque tengo la línea roja, que es la de separación de gas, y tengo solo una línea, que es la verde, que es donde sale el líquido. En el caso de los separadores de control, van a ir al control, que este tanque de control se comporta como tanque cortador al mismo tiempo. En el caso del separador bifásico de general, va al tanque cortador, y una vez que yo lo tengo el tanque cortador, recién ahí, ¿a dónde va? Al tanque lavador. Bien, del tanque cortador va al lavador. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces, si tengo una buena producción, voy a tener un par de tanques de almacenamiento acá y voy a derivar acá de los tanques estos de control o de los tanques cortadores al almacenaje y recién ahí después va a ir al tanque lavador, que es donde está el agua dulce. Bien, entonces para hablar un poquito de tanques cortadores, a ver qué... Ah, queda bastante, pensé que quedaba menos. El tanque cortador, ¿qué pasa? Nosotros primero que tenemos un fuster que se llama. El fuster lo que hace es separar, o antes de entrar al tanque, hace una primera separación de gas. Bien. Y normalmente el fuster está un poco más alto que el tanque. ¿Por qué? Porque yo me aseguro de esa manera que va a entrar al tanque una presión determinada. Bien, va a entrar el líquido, sí o sí. Es como si tuviese un desnivel, básicamente eso. Acá abajo, en el tanque van a haber una serie de difusores. Bien, esta serie de difusores lo que van a hacer es que cuando la producción entre acá, que va a entrar la producción líquida, es decir, agua más petróleo, se van a separar el petróleo del agua, haciendo que el petróleo ascienda, bien, se formen gotitas grandes y ascienda, y el agua quede abajo. También en este tanque voy a tener ánodos de sacrificio. ¿Por qué voy a tener ánodos de sacrificio? Porque como vimos en la clase pasada, cuando yo tengo presencia de agua salada, esta agua salada es altamente corrosiva. Entonces yo voy a necesitar algún elemento para evitar que el tanque se corroda, principalmente en la zona de agua. Eso son los ánodos de sacrificio. ¿Bien? El agua va a salir por abajo con un sistema de purga continua y por arriba, por rebalse, va a salir el petróleo, que va a ir a dónde? Al tanque lavador. Bien. Denme un segundo porque me parece que esto ya es tema de la clase que viene. A ver. Ahora voy a ver. Mira.
Denme un segundo. Cronograma. Programa. Ahí está. Programa. No, sí, está bien. Tenemos que ver ahora. Pensé que no correspondía ahora, pero sí corresponde. Bueno, sigamos entonces. Entonces, después tenemos el tanque lavador. Bien, que ya hemos dicho cuál es la función del tanque lavador, es lavar el petróleo para sacarle la sal. Bien, ¿qué sucede? También hay un calentamiento suave. ¿Por qué hay un calentamiento? Porque cuando yo caliento el agua, no la voy a meter fría, sino que con una cierta temperatura, no hirviendo, pero tal vez 35 o 40 grados, el agua aumenta la solubilidad, se pone más soluble, entonces puede tomar más sales del petróleo. Entonces por ahí no, normalmente los tanques lavadores tienen serpentines que van a calentar el agua abajo para que aumente la temperatura y aumente la solubilidad. No sé si les ha pasado, por ejemplo, ustedes cuando agarran sal y le echan mucha sal al agua y el agua está fría. No la disuelve una parte y otra no. Sin embargo, si la empiezan a calentar, la solubilidad de la sal en el agua va a aumentar. Entonces eso es lo que se busca hacer mediante el calentamiento del agua dulce que entra. Y bien, y tanto el tanque lavador como el tanque cortador van a tener protecciones anticorrosivas. Van a ser protecciones internas y protecciones externas. En el caso de la protección externa, de la protección interna va a haber un revestimiento y una protección catódica. Cuando digo catódica, es el ánodo de sacrificio. Bien, y en el caso de la protección externa va a haber un revestimiento externo. ¿Qué tipo de revestimientos internos yo tengo en mi tanque por dentro? Puede ser alquitrán, resinas epoxis, algún forro de caucho, que ya mucho no se usa, y porque se pinchan estos forros de caucho, son medios ordinarios, o un tanque galvanizado. ¿De qué depende cada uno? Va a depender del tipo de petróleo que yo tenga. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un petróleo altamente corrosivo y abrasivo, voy a colocar una pintura epoxi. Por ejemplo, si tengo, no sé, bastante presencia de azufre, tal vez. ¿Bien? Y los revestimientos externos, ¿qué puede ser? Puede ser una pintura asfáltica. Normalmente siempre van a ser de colores oscuros si el petróleo es pesado, y si el petróleo es liviano va a ser más un color más claro, más blanco, va a ser blanco. Esto se ha corrido. Bueno, esto está mal. Está mal. Ah, bueno. Sí, esto está mal. Esto no sé qué hacer acá. Voy a borrar. Esto está mal, eso no va ahí. Bien. ¿Se acuerdan que también recién les comenté que nosotros teníamos en cada uno de los tanques, teníamos una brida donde venía agua y que era por si hubiese un incendio, ¿verdad? ¿Esto cómo se regula? Esto se regula por una ley, bien, que te dice lo siguiente, te dice la ley, te dice qué tiempo de red necesitas, es decir, cuánto tiene que estar funcionando la red en caso de incendio, cómo van a ser las bombas y cuál es la presión de agua mínima que necesitas. Siempre esta ley al momento del diseño tiene en cuenta el mayor riesgo. ¿Y cuál es ese mayor riesgo? Que el tanque de mayor diámetro se incendie. Bien. Acá hay un cálculo de agua para que sepan cómo se hace nada más. Pero miren, la ley que dice, establece que tiene que haber agua como para producir una espuma de 30 litros por minuto. O sea que bombee 30 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta yo? El tanque de mayor diámetro, que esa superficie la puedo calcular, y voy a multiplicar esa superficie por ese volumen y me va a dar los litros por minuto que yo requiero. Y a la vez, dice que la red contra incendio tiene que estar trabajando como mínimo 6 o 8 horas.
Entonces, si ya tengo, uy, se me va, ahí está, si yo ya tengo la superficie del tanque y tengo el tiempo de funcionamiento que tiene que estar esta red, yo puedo calcular el volumen de agua dulce que yo tengo que tener almacenada para que funcione como la cantidad de agua dulce que tengo que tener almacenada para producir la espuma. Fíjense, normalmente el agua viene por acá. Hay un recipiente donde está en polvo el espumígeno. El espumígeno es el matafuego, bien recuerden. Para apagar un combustible yo no puedo bombear agua sola, sino tiene que ser agua con químicos. Entonces, acá hay un venturi. Un venturi es una reducción de diámetro que hace que se succione. Es como la flecha del compresor, que ustedes abajo colocan, no sé, supongamos que van a lavar, colocan abajo un tanquecito con agua y detergente. Y con la misma presión del aire que va por acá, se genera un efecto de succión que toma lo que está en el recipiente de abajo. En este caso, lo que sería es el espumígeno. Eso se mezcla con el agua que viene por acá y te da la espuma final. Bien. Pero otra cosa importante es que no solamente tienen que estar estas bridas en cada uno de los tanques, sino que tienen que haber bocas para refrigerar. Y esas bocas, fíjense, acá se alcanzan a visualizar. Acá, bien, acá lo están probando la red contra incendios. Estas bocas no están al lado del tanque. Hay algunas que están rociando arriba del tanque y otras que rocian desde lejos. Bien. También la norma establece eso, que tiene que haber agua para refrigerar. Bueno, este cálculo no me interesa que lo sepan. Y también tienen que haber agua para hidrantes. ¿Sí? Se tiene en cuenta todo ese volumen de agua y se calcula qué disponibilidad nosotros tenemos que tener, porque esa agua no es que yo lo voy a sacar de un caño ni de un pozo, no, tiene que estar en un tanque almacenado, siempre. Bueno, otra protección muy importante a la hora de tener un tanque son las paredes antierrame. Bien, estas paredes antierrame tienen que tener la capacidad de almacenar el volumen del mayor, porque ¿qué puede pasar? Que sea solo un recipiente, bien, que rodee solo un tanque o que rodee varios tanques. En el caso de que rodee, ¿qué pasó? Ah, no pasó nada. En el caso de que rodee solo un tanque, tiene que tener la capacidad de almacenar ese tanque y 50% más. Es decir, si el tanque, no sé, es de 1.000.000 de litros, esa pared, el volumen que encierra, tiene que ser de 1.500.000 litros. Siempre 50% más. Eso es en el caso de que fuese un tanque. Pero la dificultad está si es más de un tanque, si es un conjunto de tanques. Bueno, en ese caso lo que tiene que pasar es que tiene que tener la capacidad de almacenar el volumen del tanque mayor. Supongamos que tengo ahora un tanque de 1.000.000 de litros y otro de 500.000 litros. Bien, y esa pared rodea esos dos tanques. Esa pared tiene que ser capaz de almacenar el volumen del tanque mayor y 50% de los otros tanques. Entonces va a ser 1.000.000 de litros más la mitad de 500.000, que sería 1.250.000 litros. Entonces, repito y lo escribo. Bueno, acá me dice que va a finalizar la... Lo escribo. Si es un tanque, o con otro color lo tener que escribir. Si es un tanque, el muro de contención tiene que ser capaz de almacenar la capacidad de ese tanque y un 50% más. Si son
varios tanques, tiene el muro, tiene que tener la capacidad de almacenar el volumen del tanque mayor y el 50% de los tanques restantes. Bueno, eso copienlo porque se está por cortar, así que copienlo antes de que se corte. Avísenme si ya está. O sacar una foto, qué sé yo, como quieran. Disculpa, la está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando Giovanni. Yo también hice una captura, profe. Buenísimo. Buenísimo entonces. Bueno, continuemos entonces. Bueno, conclusión de los tanques. Función primaria, almacenaje. Función secundaria, tratamiento, control y entrega. Bien. Vimos diferentes tipos de tanques y bueno, ¿qué es lo que era un tanque cortador, un tanque lavador? Que el tanque cortador está solo si yo tengo un separador bifásico. Si tengo un trifásico, directamente ya tengo tanque de almacenamiento y tanque lavador, no tengo cortador, ¿bien? Así que cuidado con eso. Hemos visto varias cositas el día de hoy. Hablamos también de la seguridad, red contra incendio y muros de contención. Si no ha quedado ninguna duda, bueno, ha sido un gusto y doy por finalizada la clase. Me voy a poner a subir esto para que ya les quede en la plataforma. Sí. Sí, Nico. No lo escucho nada. Se escucha entrecortado. Profe, yo el sábado pasado no pude estar en la clase. Estuve nada más que 20 minutos, creo. Ajá. Bueno, yo este viernes recién la voy a subir completa la clase porque me olvidé de grabarla, así que la estoy grabando y el viernes la voy a terminar de grabar. Si quiere puedo Bien. subir lo No, que tengo y después terminar de verla. bueno, profe, muchas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, chicos, que estén bien. Bueno, chao David, chao Ariel, chao Ariel.